Prepárate para una travesía llena de descubrimientos y, por supuesto, mucha cultura. También de risas. En este episodio de Cultura en Ruta dejamos atrás la monotonía para explorar las vibrantes expresiones culturales que dan vida a nuestra sociedad. ¿Listos para sumergirse en un viaje divertido y cultural? Dale play. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Cultura en Ruta. El día de hoy tenemos una invitada maravillosa, una invitada muy especial, la música, la cual va a estar acompañando este episodio con su capacidad maravillosa de romper las fronteras. No solamente es capaz de romper las fronteras geopolíticas creadas por los países y sus líneas imaginarias, también es capaz de romper las barreras incluso hasta del idioma. No importa si es al otro lado del mundo. Aquí somos capaces de escuchar una nota triste y entender inmediatamente el sentimiento que trata de expresar aquella melodía. De la misma manera pasa con algunas notas que son alegres. E incluso también pasa con aquellos temas que pueden llegar a ser bastante ambiguos, como el reggae, que es capaz de tener esa melodía alegre y un poco relajante, pero cuyas letras te destrozan el alma por dentro. Pero bueno, sin más preámbulos, también quiero presentarles a la invitada que tenemos, además de la música, a alguien que se dedica precisamente a producir, a crear todo este tipo de desarrollo artístico que tiene que ver con la música, y es Sara, quien nos va a estar hablando pues con mucha más autoridad que yo acerca de este tema, la música. Bienvenida, Sara. Y bienvenida también, Salomé. Tampoco es que nos estemos olvidando de ti. Obviamente es muy importante que nos cuentes también de qué se va a tratar este episodio, un poco la estructura general. Y bueno, arranquemos, niñas. Bueno, bienvenidos oyentes. Gracias por estarnos acompañando en otro episodio de Cultura en Ruta. Como ya le había dicho aquí para micrófonos a Sara, muchas gracias a ella por apoyarnos, por acompañarnos hoy, por creer en esta iniciativa que esperamos que llegue a oídos de muchas personas en diferentes lugares del mundo, personas que quieran aprender, que quieran escuchar y que quieran pasar un buen rato, porque eso también es lo que queremos nosotros con este espacio. La invitada de hoy es Sara. Sara es una persona muy agradable que tuvimos la oportunidad de conocer hace un tiempo, una gran música, no sé si se dice así música, pero bueno, Sara ya me corregirá porque yo, como les dije en el episodio anterior, no soy la más experta en el tema de la música, soy una consumidora que lo disfruta. Sara ha tenido también otros procesos que nos parecen interesantes, y es la docencia en música. Nosotros, Samuel y yo, somos artistas plásticos, y le mencionábamos a ella ahorita que pues para nosotros también es importante conocer esas otras perspectivas, cómo se aborda el mundo a través del sonido, cuál es la relación emocional que también hay en este tipo de cosas. Entonces, sin más preámbulos, Sara, el micrófono es todo tuyo para que te presentes con nuestros oyentes. Muchísimas gracias por la invitación a Salo y a Samuel. Me hace inmensamente feliz compartir este espacio con ustedes. Y bueno, buenas tardes, buenas noches, a la hora que sea que los oyentes de Cultura en Ruta estén escuchando este nuevo episodio. Bueno, Sarita. Bueno. Yo quería preguntarte, cuéntanos acerca de ti, por qué te gusta la música, dónde estudiaste, todo ese tipo de cosas que nos puedan aportar un poco para imaginarnos un poco de quién eres. Eso sería muy maravilloso. Voy a describir esto de una manera muy romántica porque creo que la música me encontró. Yo nunca lo busqué. De hecho, a veces hay momentos en los que aún me sorprende que me dediqué al arte, porque inicialmente yo quería estudiar sociología. Y entonces la música me ha rescatado en múltiples ocasiones y creo que ya es algo que haré para toda la vida, porque ya no me puedo concebir mi vida sin dedicarme a esto. La música llegó cuando estaba muy pequeña en realidad, y llegó sin quererlo. Llegó porque en una Navidad me dieron una guitarra, pero yo quería una tablet. Me enfurecí
porque yo quería mi tablet. Yo no, el niño Dios me estafó, exijo reembolso. ¿Qué es esto? ¿Yo qué voy a hacer con una guitarra? A los 11 años más o menos. Eh, Toqué varios años, pero jugando en alguna ocasión me lastimé un dedo, entonces el proceso de la guitarra quedó ahí. Luego en el bachillerato estaba saliendo con un chico que era bajista, entonces él me invitaba como a los encuentros con sus amigos, a los ensayos, a los conciertos, entonces yo seguí como encarretada con el tema de la música y ahí llegó el piano. Entonces comencé a tomar clases particulares y cuando llegó el momento en 11 de decidir qué iba a estudiar, me hablaron de una escuela de artes aquí en la ciudad de Medellín, en el municipio de Envigado específicamente, que se llama el Tecnológico de Artes de Borarango. Ahora tecnológico porque ya es una institución redefinida. Y yo dije, ¿será? Como que me hacía ojitos esa posibilidad. Entonces, en lugar de presentarme a la Universidad de Antioquia, como toda mi generación, como mamá y mi familia esperaban, terminé presentándome a la escuela de artes y yo no esperaba pasar. Las cosas que sabía eran súper básicas y lo más berraco es que pasé. Pasé y desde ese día no he dejado de tocar piano. Yo creo que Qué linda es una historia. historia hermosa. Sí, sí, sí. Sabes, yo creo que así es como, bueno, o no estoy segura, a mí no me gusta como generalizar, como decir que la experiencia de todos es igual, pero yo siento que en el campo de las artes, quienes estamos en esto es porque es algo que amamos, no porque sea, que es un tema más como de vocación, como algo sin lo cual uno no puede vivir, que cuando dejas de hacerlo tu vida cambia, cuando dejas de hacerlo te sientes diferente, te sientes mal, para uno no es lo mismo, por ejemplo, estar trabajando en algo que no le apasiona a tener el espacio para crear, no sé si en tu caso para tocar música, pero es como que estas carreras del arte también están muy relacionadas con esa parte como del alma que tiene uno como artista y siempre parten como de un punto en donde uno está en un momento de su vida clave que puede ser el más mínimo y dice, creo que esto es lo que quiero hacer por el resto de mi vida. Tal vez le podrá pasar también a un doctor, pero digamos que en el arte he escuchado más historias en común de personas que sienten como ese enamoramiento repentino frente a esto. Absolutamente, absolutamente. Creo que también en otras disciplinas sucede. De hecho, conozco personas, tengo un muy buen amigo que es abogado penal, y ese hombre se desvive cada que me habla del derecho. ¿Qué pasa con el tema de las disciplinas? Y siento que sí está más conectado con el ser y eso incluso, Salo, es algo cultural. O sea, cuando te dicen es que de artista te vas a morir de hambre, es como si pensaran que es que el arte no es suficiente para darte un medio de vivir. Entonces, ¿qué pasa? Creemos que como el abogado, el médico o estas otras profesiones sí dan ese para vivir, entonces significa que es un trabajo que te hace sentir miserable. Y eso tampoco en todas las ocasiones es cierto. Sí, tienes razón y creo que también pues puedo usar este comentario también como un poco la excusa para empezar a tejer eh, el episodio que trata el día de hoy, ¿no? Claramente creo que muchos artistas nos han dicho eso, que no, que el arte no, usted que va a vivir, eso del arte uno no vive, ¿no? Y claro, muchas veces se le dicen incluso hasta los padres a uno. En ocasiones la intención no es mala, ¿no? Eh, Hay que comprender que vivimos en un país tercermundista, donde venimos de un conflicto de más de 50 años y que como en toda Latinoamérica seguramente ocurrirá cosas similares. Em, pues el común denominador en el pensamiento colectivo es creer que la persona que se dedica o a ser abogado o médico, pues ya tiene la vida asegurada y ya va a ser alguien, ¿no?
pero pues eso no te hace alguien, ¿sí? Ya cada quien definirá qué es ser alguien y qué es ser nadie, pero claramente pues la guerra y la violencia pues han creado ese pensamiento tan pobre y pues mi pregunta es, Sarita, ¿para qué es necesario el arte? ¿Para qué es necesaria la música en un país que está en guerra? Claro, en Esa, el de esta tarde fue como una pregunta que, o sea, pregunta de tesis de maestría, para no, dejártelo me así. encanta, me encanta. Esa es una pregunta muy complicada, pero a la vez muy fácil. Te voy a decir por qué. Este, la guerra o cualquier situación que requiera que el ser humano utilice su resiliencia, el arte es algo gigante. O sea, en el momento de los bombardeos, de las destrucciones, de las muertes, tú no piensas en el arte. Pero en el momento en el que necesitas reparar a las víctimas, en el que necesitas restablecer la confianza de una población, tú no vas a utilizar bombas, tú vas a utilizar libros, instrumentos musicales, museos. El arte es la gran capacidad que tiene el ser humano de ser resiliente, no solamente para la guerra, para cualquier trauma al que el ser humano se enfrente. Y el arte es un factor tan importante que si vamos a ver históricamente cuáles son los primeros lugares que se destruyen al momento de la guerra, y son los lugares que le brindan historia e identidad a una población. Museos, bibliotecas, teatros, todo eso que le da esa identidad a la población es lo primero en ser atacado y lo primero en ser utilizado al momento de necesitar reparación. El arte es inmenso, tiene un poder gigante, gigante, y aquí en Colombia, en las manifestaciones de años anteriores, me di cuenta del poder que tenemos los artistas para hacer mover estructuras, no solamente físicas, sino políticas. Ese miedo que nos da levantar la voz y ese miedo que le da al político de que el músico haga una canción. ¿Por qué? Porque esa canción va a mover masas. Las bombas no mueven masas. Bueno, De Los libros acuerdo, mueven masas, total. pero la incluso, guerra no. total, y incluso, por ejemplo, un dato curioso para nuestros oyentes, creo que fue en la Primera o Segunda Guerra Mundial que se hicieron unos acuerdos internacionales para no tocar lugares que eran patrimonio histórico, por ejemplo. Por eso es que ciertos museos de Europa, en ciudades que se destruyeron casi que al 80% como Berlín, aún siguen en pie, porque en ese momento se hicieron esos acuerdos para poder preservar la cultura que era patrimonio de la humanidad. Y creo que la UNESCO nace también es como en esa época, que son quienes preservan el patrimonio, no solamente de las artes visuales, sino también de las otras expresiones artísticas, porque además habían bibliotecas y bueno, cosas que sucedieron como la quema de libros, por ejemplo, en Alemania, que son pérdidas culturales, pues que el mundo tampoco puede volver a tener porque pues lo que perdemos ahí realmente es parte de nuestra identidad, como la Biblioteca de Alejandría y muchos lugares que pues ya hoy no existen porque en medio de una guerra se destruyeron. Sí, Claro, total. esos tratados, por ejemplo, pues sí, algunos espacios fueron declarados patrimonio y por esa razón, pues afortunadamente se respetaron esos tratados porque pues si no, no existiría el Coliseo Romano, no sé, la Catedral de Milán, la Catedral de Notre Dame, eh, espacios icónicos de la arquitectura que desgraciadamente también se perdieron en esas guerras, ¿sí? En el caso de Inglaterra, pues hubo partes en las que no quedó ladrillo sobre ladrillo y también ahí en Berlín fue arrasada después de que em,
el ejército aliado la tomó junto con el ejército rojo, ¿no? Primero fue el ejército rojo quien llegó a Berlín y arrasó con todo. Eh, Obviamente con esas circunstancias pues uno se pone a reflexionar y a pensar acerca de la música y de todos estos procesos que uno va descubriendo em, con el arte, con el escuchar y con el transmitir un mensaje, transmitir una idea. Justamente hoy que hablábamos de reggae, me pasaba lo que me pasó con Fire in Sabueso, ¿no? Que yo escucho el reggae y es mucha música alegre, música tranqui, y que uno se la soya, la disfruta, pero en ocasiones te terminas escuchando las letras y lo que realmente quieren decir muchas de esas canciones y esos temas y terminas descubriendo cosas que son dolorosas. Muchas de esas canciones narran los más grandes horrores de la humanidad, ¿no? Me pasó con Fire in Sabueso, eh, que es una canción que no les recomiendo escuchar porque la letra creo que te destroza el alma, pero que pues está ahí precisamente para contar eso, ¿no? Y bueno, justamente de eso es lo que queríamos hablar el día de hoy contigo, Sarita. ¿Tú qué piensas acerca de esto? ¿Qué opinas? Bueno, Samu, yo creo que a nosotros, digo nosotros, hablando desde mi sector musical, nos falta un poquito más de apertura en el tema de los géneros musicales. ¿Por qué? Aunque yo salí de una escuela de música popular, me considero un músico académico porque he estudiado la mayor parte del tiempo lo que es la música académica, no clásica, porque el clasicismo es un periodo específico, la música académica como tal. Y he escuchado a varios compañeros de la universidad, por ejemplo, degradar muchísimo este tipo de géneros porque los creen poco intelectualmente. Entonces, cuando tú te pones en el pedestal de la música que yo hago, es la mejor, entre comillas, que en la mayoría de los casos es la música occidental, lo que menciono de los músicos académicos, estamos perdiendo una gran riqueza sonora y a veces el ego no nos permite ver eso. Entonces creo que la función de la música no es demostrar qué personas o qué grupo social es más intelectual que otro. Si a ti un ritmo, una melodía, una letra, independiente de la que sea, te despierta sensaciones corporales y sentimentales, la música está cumpliendo su función. No importa si saliste de un conservatorio o si estás rapeando con tus amigos en la cancha del barrio. Eso es un caso aislado. El arte como tal, si hace eso en el oyente, está cumpliendo su función. Me gusta como piensas. Ya esto me Pero llevaste a la además, cancha del barrio de allá, enseñando las batallas. No, bueno, además este, que yo creo que hay algo ahí que es importante y es como el tema no elitista que no siempre se tiene presente, que sí, que hay unos temas de poder adquisitivo y de capacidad, por ejemplo, a nivel económico de lograr ciertas cosas, pero eso no significa que el arte en serio no pueda ser para todos y que si a la gente le gusta una canción, entonces no significa que sea inculta. No sé, por ejemplo, voy a poner un ejemplo así súper banal, pero a mí me encanta la música latinoamericana, música de protesta, pero también me puede gustar el reggaetón. O sea, y sí, son cosas diferentes, son contextos distintos, pero eso no implica que entonces yo por escuchar una música o la otra sea menos eh, intelectual. Inteligente. Exacto. Y que también es como una cuestión cultural, porque uno también va aprendiendo de la música en los diferentes contextos que habita. Eso es lo que nos llamaba mucho la atención de hablar de música como en estos episodios y es poder pensar que la música pues no se desliga de nada. O sea, uno crece, por ejemplo, en la casa
y en la casa tú escuchas a tu mamá, a tu tía, a tu abuela, a tu abuelo, la persona con la que vivas escuchando música. Esa música que ellos escuchan a uno se le queda en la cabeza. Ya cuando uno se va haciendo más grande, le va cogiendo gusto a esas cosas. También con los amigos escucha una música en el lugar donde uno crece, en la ciudad donde vives, a un lugar al que tú puedes ir de viaje y uno se va nutriendo. Es como si uno se fuera constituyendo de todas esas cosas que van creando lo que uno termina haciendo, no solo como persona, sino también digamos como en gustos en términos de cultura. Entonces a mí me puede gustar algo súper banal, así como puedo ir a una ópera y pues que para mí eso sea una experiencia maravillosa. Yo creo que también la cosa está como en el entendimiento de que esas dos cosas son válidas, que a veces en la academia es muy difícil porque hay personas que en la academia suelen ser súper radicales con ese tipo de temas. Sí, totalmente. Sí, pues yo quería, lo que quería comentar era que también se generan como ciertos sesgos con el tema del arte, ¿no? Siempre es como ese arte con la mayúscula, ese arte que es el arte que sí vale, pero pues es que la obra del todo el arte es válido, ¿sí? Eh, Hay arte que está hecho para satisfacer ciertas necesidades y otro para satisfacer otras necesidades, ¿sí? Em, eh, Hace poco, pues, hablando precisamente de rap, por ejemplo, me parece chévere hablar acerca eh, de que uno hace arte para expresar lo que lleva por dentro, de vomitar las emociones que el alma ya no puede soportar. Y, y a veces uno hace arte es por eso, no porque le ensalcen el ombligo y porque los aplausos o eh, el ego se lo inflen, eh, porque usted es talentoso o talentosa, ¿no? Y con el tema de, de eso, pues se crean esas fronteras imaginarias entre la música, creo yo, por lo menos yo puedo percibir con el tema, bueno, esta música no es sofisticada porque es un solo ritmo y ya, y no tiene nada especial, ¿sí? Muchas veces le tiran el reggaetón por ahí y el reggaetón pues está hecho para satisfacer cierta necesidad. eh, que puede que sea para muchos algo que en este momento diga, está haciendo apología al reggaetón. No, para nada. Está haciendo apología a la música africana y a los ritmos africanos de donde viene el reggaetón, de hecho. Y es que esos ritmos que se repiten una y otra vez vienen de allá y logran hacer cosas muy sofisticadas y muy bien pensadas, ¿sí? Pero entonces siempre falta, siempre está como el que se dice, yo sé de música, entonces tiene que tener varios ritmos diferentes y tiene que tener esto y tiene que tener aquello. Y no, a veces también en la sencillez está el gusto. Y de hecho, pues el reggaetón lo que hace es que toma esa sencillez para hacer algo eh, que satisface cierta necesidad. Claro, hay gente que le puede gustar, hay gente que no. Yo ahí no me voy a meter como a esa discusión porque me parece una tontería. No va a saber si es arte o no. Considero que hay artistas que hacen un trabajo chévere, un trabajo en búsqueda de expresar lo que llevan por dentro y otros que simplemente pues lo hacen o por dinero o porque simplemente les gusta que les ensalcen el ombligo o bueno, pueden haber muchas otras razones, ¿cierto? Pero son como esas discusiones sin sentido que a veces el arte eh, se encuentra en el arte, como lo que pasaba con arte y artesanía, ¿no? Es como una frontera que se crea porque hay gente que empieza a ver el arte como de manera filosófica y se olvidan un poco el trabajo manual, ¿no? Y pues también eh, fue desarrollando esas cosas y que finalmente es una frontera imaginaria, simplemente es la pura imaginación de las personas que con el tiempo se van desarrollando esos sesgos y que al final de cuentas, pues no, estos son como una bobada, no tiene mucho sentido como dejarse llevar por esa corriente de pensamiento. Eh, Sí, dices cosas muy interesantes. Y, por ejemplo, el tema del reggaetón, ese es un tema
demasiado extenso y podríamos tener aquí una conversación filosófica de si aporta o no socialmente el reggaetón. Y creo que esa no es la pregunta. Yo he tenido mucho esta conversación con amigos músicos y yo llegué a la conclusión de una palabra que mencionó ahorita Samuel y es popular. El reggaetón logró posicionarse en esa popularidad que finalmente traduce la música del pueblo. O sea, eso que mueve masas, independientemente de su contenido, que como lo queramos llamar, artístico o no. Ahora, también está este debate del tema de las letras, por ejemplo. Y, Claro, y yo he tenido este debate con amigos y eso es como una espiral, pues como un signo de infinito. Eso no tiene un inicio y no tiene un final. Y el planteamiento que yo me he hecho, por ejemplo, es, ¿el reggaetón será un reflejo de la sociedad actual o la sociedad actual es un reflejo del reggaetón? Pero eso esto es, termina siendo como el planteamiento de ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? claro, totalmente. Y es que al final hay gente que también se está identificando con eso. Y por eso es que la música es popular, porque una gran cantidad de gente la escucha y bueno, como tú dices, uno podría hacer una conversación bien larga, eh, casi que a partir de esto como un proyecto en el cual uno evalúe como esa pertinencia y bueno, como todo ese tema cultural que hay alrededor de este género musical. Yo quisiera también que habláramos sobre algo que a mí me parece importante en tu trabajo y como en ese enamorarse también de esta profesión, del hecho de ser artista, en las diferentes líneas que tiene, porque es que ser artista no es solamente crear, sino que hay muchos artistas que también trabajamos con este tipo de temas, con la educación. Entonces yo quisiera que tú nos cuentes un poco como cuál ha sido esa experiencia, cómo es la experiencia de enseñar música, si uno como en otros espacios también aprende mientras está enseñando, o si aprendes a desaprender todos los días. ¿Y cómo llegas a esto? Porque además, si digamos comenzaste como en una parte más con esa parte académica de la música, ¿cómo terminas también teniendo un interés por la educación? Ok, eso fue algo, Salo, que yo tampoco elegí, fue algo que me llegó. Un día una amiga me llamó y me dijo, hola Saris, mira, en esta academia están buscando una profe de piano. Yo te recomendé, si te interesa, te paso el número del muchacho y hablas con él. Yo en ese momento estaba terminando el primer ciclo de la universidad, que es la técnica. En ese momento yo dije, pues pucha, pues yo voy a aprovechar esta oportunidad porque todavía no me están llamando a tocar y yo necesito sentir que puedo ver resultados monetarios en esto que estoy estudiando. Entonces, listo, yo le escribí al muchacho de la academia y comencé a dar clases. Cuando comencé a dar clases, me di cuenta de muchísimas cosas de mi proceso y del entorno. De mi proceso me di cuenta de cosas como, por ejemplo, uno a veces cree que sabe mucho de algo o que tiene algo súper claro, pero ese término que tú crees saber flaquea cuando un niño te pregunta, profe, ¿pero por qué? ¿Tú qué le dices a un niño de 7 años que te dice, profe, pero ¿por qué las notas se llaman así? ¿Por qué no se llaman de otra manera? ¿Cierto? Y uno Claro, queda con, pues pucha, no, pues do, re, mi, fa, sol, así, porque do, re, mi, fa, sol, así. Entonces, mira que en términos como tan básicos como el nombre mismo de las notas, un niño desde su inocencia y desde su libertad te lo va a refutar.
Entonces, cuando yo entré a dar clases, me di cuenta que tal vez no sabía tanto y que tenía que aprender y que los que me iban a enseñar eran los niños de 5 o 8 años que entraban a mi salón de clase. Y eso también fue un proceso personal muy bonito, que es bajarte del pedestal de yo soy la profe, tú eres el alumno, y esto que también uno a veces crees que eres un niño y viniste a aprender. No, o sea, los niños han sido un espejo gigante en todos los aspectos. Entonces, en mi proceso de cosas como esas, de, juepucha, es que cómo le respondo yo esto a un niño y que él quede contento, porque la cosa es que le das una respuesta y si él no queda contento, te toca inventarte otra para que el niño entienda y quede contento y aprenda además. Entonces, ese fue como mi acercamiento en realidad a la docencia, más como por esta necesidad y el querer experimentar. Y en el camino me fui enamorando. O sea, hay días en los que uno llega aburrido al salón de clase y los niños salen con unas, que yo soy como, no, Dios mío, ese niño no es de este planeta. Y salgo con el ánimo renovado. Un día, por ejemplo, para que tengan una idea, estaba en una clase y un niño que ya rondaba con el virtuosismo, quería montar una obra súper complicada y estaba como un poco desanimado, aunque él sabía que la quería y que la podía interpretar. Yo le dije, no, pero es que no es imposible, nos ponemos la meta y lo hacemos. Y me dijo, profe, es que yo sé que nada es imposible. Lo único imposible es no morirse y volar. Y nosotros ya volamos con los aviones. Yo quedé como, o sea, me desarmó. Y desde ese día, esa es como una de mis filosofías. Fue pucha, lo único imposible es evitar la muerte. Y también creíamos que era imposible volar y ya están los aviones y ya vamos a Marte y a la Luna y a donde queramos. Entonces, como entender la resiliencia que tienen los niños para enfrentarse a los desafíos en mi propio proceso. Eso ha sido hermoso. Bueno, pues yo decía sí, correcto, que el reggaetón satisface ciertas necesidades y que se usan ciertos contextos, no es una música para todo contexto, claramente, y que pues por ejemplo en otros contextos la música es precisamente para contar aquello que llevamos dentro del alma, ¿no? Entonces, pues con esa premisa a mí se me ocurrió preguntarte a ti, Sarita, pues claro, si es posible que nos cuentes qué es aquello que llevas dentro del alma, qué es aquello que quieres expresar, cuáles son aquellos sentimientos que deseas compartir pues con tu música y que pues seguramente te pasará como a mí que me cuesta expresar algunas de mis emociones con palabras, entonces uno lo expresa pues a través de la música, ¿no? Y pues si de pronto hay alguna manera de que tal vez con palabras nos cuentes, aunque sea una pincelada de aquello, pues sería bastante interesante, sería bastante espectacular. Sí, a ver, creo que es una pregunta que si me la haces de pronto dentro de 2 años es algo que puede transmutar muchísimo. Pero en el momento, bueno, creo que esto sí no va a cambiar y es, todos siempre tenemos la necesidad de decir algo. Ujú. Siento en este momento, en el presente, Ujú. que tengo la necesidad de derribar tantas barreras que hay en el mundo artístico. Creo que por eso también tuve grubeando con esta necesidad de hablar, de hacer que el arte sea tangible para todos. O sea que, bueno, la intención de grubeando específicamente con los músicos era bajar a estos músicos grandotes que vemos por allá arriba y que para nosotros son inspiración y tintear con ellos,
entender que ellos también tuvieron su proceso. Entonces, yo en estos momentos siento esa necesidad, que es hablar. ¿De qué? De todo. De cuando estudio, de cuando estoy haciendo ejercicio, porque es que no es solamente la Sara músico que se sienta a tocar piano. Yo soy la Sara que lee, yo soy la Sara novia, yo soy la Sara sobrina, la Sara hija. Todas esas Saras están con la Sara artista. Yo no puedo ser Sara artista sin la Sara hija, sin la Sara nieta. Entonces, contar esa vida y esa sencillez que tengo dentro de mí por medio de lo que pueda, de una conversación, de una canción en el piano, de una canción que escriba, de todo. En estos días, hablando en una de las conversaciones de Grubeando, llegamos a la conversación, a la conclusión, perdón, de que la conversación también era parte de la música. Correcto. Entonces, Tal cual. Continúa. llevar todo eso conmigo y a la gente que está a mi alrededor, creo que es mi necesidad principal. Bueno, qué chévere porque yo también pienso algo muy parecido. Pienso que los artistas pintan lo que les tocó vivir. A lo largo de la historia del arte encontramos muchos de estos casos. Yo creo que voy a poner un par de ejemplos muy, muy sencillos y que de pronto menciono bastante. Y uno de ellos es Francisco de Goya. Francisco de Goya era el pintor real de la corte. Cuando usted es el pintor real de la corte, solamente puede pintar una cosa, lo que quiere que pinte el rey. Sin embargo, Francisco de Goya llegó a pintar las guerras franco-prusianas y la Inquisición española. ¿Por qué? Porque fue lo que le tocó vivir. Pero una vaina complicada. Porque si usted es el pintor real de la corte y usted está pintando brujas en medio de una Inquisición, pues aquí hay algo extraño. Y es que precisamente Francisco de Goya no era un artista libre. Pintaba lo que le tocaba pintar, no lo que él quería, lo que quería contar. Y muy por encima, a pesar de aquella dificultad para pintar lo que quería pintar, aún así el mismo Francisco de Goya encontraba la manera de pintar lo que le tocaba vivir. También hay otros artistas un poco más contemporáneos, en este caso un artista como Picasso, que a pesar de que es un artista del siglo pasado, pues hace un ejercicio de pintar lo que le tocó vivir, ¿no? Francisco de Goya tiene una obra muy famosa y muy especial que es capaz de decir las cosas que no se pueden decir con palabras. Es una obra conocida por ser una de las obras con la composición más sublime jamás hecha, dicen por ahí. ¿Y qué fue lo que tocó vivir a Pablo Picasso? Bueno, Pablo Picasso tuvo que vivir lo que no se puede describir con palabras. ¿Quién de ustedes es capaz de describir el horror de la guerra con palabras? Así pues, la Guernica nos cuenta eso, aquello que le tocó vivir a Pablo Picasso, el bombardeo a una ciudad llamada Guernica. Y bueno, creo que un poco mencionaste algo muy especial y es Grubeando, que es un proyecto muy bonito, eh, que me gustaría un poco profundizar acerca de él y pues claro, invitar a los oyentes a que también escuchen Grubeando porque también tiene una propuesta bastante, bastante chévere. Claro que sí. Grubeando, voy a hablar en tiempo pasado porque el proyecto como tal de Grubeando finalizó. Ya la próxima semana va a salir el último episodio porque, como todo en la vida, cumplió su ciclo, ¿cierto? Y ese proceso creativo finiquitó ahí y está súper bien. Grubeando fue una iniciativa de lo que les conté ahorita, conversar con músicos muy tesos de aquí de la ciudad, de Medellín, para que nos contaran sus experiencias. Fue una enseñanza tremenda, o sea, creo que
el resto de mi carrera le voy a agradecer a Grubeando por todo lo que aprendí ahí y los invitados que, que fueron. Tuvimos conversaciones con bateristas, fue el baterista de To Keep Down, estuvo conversando con nosotros, estuvo Cristina Escamilla, cantante de los Cumbia Stars de aquí de la ciudad de Medellín, directores de orquestas también súper importantes. Entonces, ¿qué piensa un pelado de universidad que está escuchando hablar a uno de estos maestros y decir, no, es que a mí me dijeron tantas veces que no? No, es que yo tuve esta otra dificultad. Claro, uno cuando los ve con sus instrumentos, viajando y de todo, uno no piensa en esto. Y eso era precisamente lo que yo quería con Grubeando, que esos artistas fueran personas, que nos contaran sus historias para darle esperanza a esas personas que no se escuchaban y en muchas ocasiones a mí también, porque a veces tuve unos momentos durante las grabaciones que yo dije, no, fue pucha, ya, mañana me matriculo en Derecho. Entonces, la noche que yo decía eso y a la mañana siguiente tenía grabación de Grubeando y no sé, conversaba con el baterista de Chucky Down, Mateito Morales, y me decía, no, Saris, es que mira, eh, tanta gente creyó en mí que yo no me quería rendir por darles el honor a esas personas que creyeron en mí, de que habían apostado por la persona correcta. Entonces me sentaba yo a pensar, pues pucha, ¿cuántas personas han apostado por mí? Y yo en estos momentos voy a decir que no, pues madre, no, les voy a dar el honor de que dentro de 5 años, la cantidad de tiempo que con la esperanza de que eso que sentí yo con Grubeando lo sientan las personas que lo escuchen. Ah, bueno, Grubeando es un podcast también. Está en Spotify y nos pueden encontrar también en YouTube con video. Perfecto, Sarita, muchas gracias. Y creo que llegó la hora de arrancar con la sección más especial de los episodios de Cultura en Rota. Esa sección es la sección llamada Las reflexiones de Salomé. Quiero aclarar, como ya aclaré en el episodio anterior, que eso no es un nombre definido ni acordado, pero como que a Samuel le gustó, entonces pues, por ahora dejémoslo así. Pero, pero bueno, yo quiero empezar. Está bueno. Yo quiero empezar esto como este final más. Primero, agradecimiento a Sara por compartir su conocimiento con nosotros. Creo que para uno como artista siempre es importante rodearse de muchas personas que estén nutriendo lo que uno hace porque independientemente de ser artistas plásticos, visuales, de teatro, de lo que sea, o incluso ser médicos, creo que todos terminamos viviendo sucesos parecidos. Digamos como a nivel profesional, también dentro de lo que hacemos hay retos, hay cosas que son complejas. Y pues en torno a eso, hablar de el artista como un ser humano, que es algo que a nosotros siempre se nos olvida y que me parece importante además, haciéndole un homenaje también a este proyecto que ya finaliza de Groveando, pero también a lo que hablábamos ahorita de la Sara que se sienta a tocar el piano y no solamente la Sara pianista, sino un montón de cosas más. Y es que nosotros también somos seres humanos, los artistas del pasado son seres humanos, las personas que admiramos, no sé, Leonardo da Vinci, por ejemplo, era una persona que seguramente se iba a dormir en la noche, tenía cuentas por pagar, tenía que ir a hacer mercado, tenía que, bueno, por lo menos ir a hacer mercado de los pigmentos con los que pintaba o ir a dar clases a algún lugar. El caso es que son personas que también tenían una experiencia humana y cuando a veces pasan a la historia, a nosotros se nos olvida como esa cuestión de la experiencia humana que está detrás. Claramente son personas que hicieron cosas muy importantes, pero pues también fueron seres humanos y respondieron a su contexto y de ahí pues a que hayan terminado destacando en la historia. Y justamente de ese responder al contexto, de hablar de lo popular, hay muchas personas que apenas ahorita, después de ya pasar mucho tiempo de ciertos periodos de la historia, estamos redescubriendo artistas, músicos, personas que han quedado
también un poco opacadas, porque a veces la historia es egoísta y la historia se escribe desde unas pocas personas, pero hay algunas otras personas que en su momento fueron muy importantes, que respondían a su contexto desde cosas que seguramente fueron más populares y pues que en ese momento las personas no consideraban tan importantes, pues por lo menos aquellos que escribían la historia, por el mismo hecho de que fueran temas populares. El hablar, por ejemplo, de cosas como la salsa, un género musical que es tan mágico y que está tan lleno de cosas, de mezcla de ritmos. Yo soy una fanática aficionada de la salsa y para mí es uno de los géneros que te cuenta también esas historias tal cual como el reggae o incluso como el reggaetón o el rap o la música clásica. Te cuentan esas historias que a veces es inevitable no tener presente porque son historias que todos vivimos, cosas del día a día y bueno, aprovechando que Cultura en Ruta es un proyecto latinoamericano y en particular colombiano, contextos también del lugar donde nosotros nacimos, donde nosotros crecimos, que nos permean y nos acompañan. Entonces, para nuestros oyentes y para cerrar el episodio del día de hoy, es una invitación a entender por qué la música también llega a espacios que a veces nosotros no esperamos, porque podemos ir, por ejemplo, a Suecia y en Suecia nos van a decir que escuchan a Shakira, así tal vez a alguien le guste o no Shakira, la escuchan allá y reconocen a Colombia por eso, porque podemos ir a cualquier lugar del mundo y la música es lo que trasciende fronteras. El arte también lo hace, digamos en temas plásticos, pero la música tiene la característica de ser algo que todo el mundo baila, siente, que está dentro de la sangre. Gracias por acompañarnos el día de hoy en Cultura en Ruta y espero que hayan disfrutado mucho este episodio, así como nosotros lo hicimos. Esto fue Las Reflexiones de Salomé. Muchas gracias por acompañarnos en Cultura en Ruta, un episodio maravilloso con la presencia de Saris, que habló de una manera maravillosa. Amé su participación el día de hoy, esa buena actitud, esa buena energía y también esa manera tan... ¿cómo será? Un poco visceral de hablar, decir las cosas como con el corazón, realmente eso. En cada episodio nos entregamos apasionadamente a descubrir los encantos escondidos de nuestro país, desde las veredas más apartadas hasta los pueblos más pintorescos. Tú ya formas parte de nuestra comunidad con solo sintonizarnos, pero con tu apoyo en Patreon podemos profundizar en este vínculo y hacer que nuestra aventura sea aún más emocionante. Cada aporte es como una declaración de amor, impulsándonos a seguir creando episodios llenos de emoción, arte, historia y cultura. Tu generosidad nos permite continuar nuestro viaje, cubriendo los gastos de equipo técnico y logística necesarios para capturar la esencia de cada momento memorable. Gracias por ser nuestro cómplice en esta aventura. Hemos llegado al final de otro emocionante episodio de Cultura en Ruta. Esperamos que hayas disfrutado tanto como nosotros explorando las fascinantes capas de la cultura que nos rodea. Recuerda que la cultura tiene su propio ritmo y aquí en nuestro podcast siempre estamos sintonizados con esa vibrante melodía. Si te perdiste de algún episodio, no te preocupes. Puedes revisar nuestra lista y sumergirte en todas nuestras historias, risas y descubrimientos que compartimos. La cultura es un viaje continuo y estamos emocionados de tenerte a bordo. ¿Quieres más aventuras culturales? Sigue conectado con nuestras redes sociales y comparte tus propias experiencias culturales con nuestro Instagram cultura.en.ruta. Hasta la próxima. Exploradores culturales.